¿Alguna vez has visto a tu mujer bajarse de un coche que no reconoces, acomodarse la ropa apresuradamente y entrar en casa como si nada hubiese pasado? Porque yo sí. Fue un miércoles, a las 19:47 exactamente. Lo sé porque estaba en el coche de un cliente, justo aparcado en la esquina, esperando que pasara el tráfico para poder salir del garaje. Y ahí apareció ella. La vi desde el retrovisor. Al principio no entendí nada. Venía andando deprisa desde el final de la calle, con una chaqueta en la mano y el pelo algo despeinado. Me llamó la atención porque normalmente llega en metro o me pide que la recoja. Pero no ese día. Ese día, bajó de un coche gris. Uno de esos modelos modernos, con las luces traseras en forma de boomerang. Un tipo se quedó dentro. No vi su cara. Ni falta que hacía. Ella no me vio a mí. La seguí con la mirada. Sacó las llaves, abrió el portal y desapareció escaleras arriba. En ese momento, sentí un peso raro en el estómago. Como si mi cuerpo supiera algo que mi mente todavía no quería aceptar. Podría haberme ido. Podría haber seguido con mi día. Pero no. Apagué el motor. Crucé la calle. Y subí a casa en silencio, como si nada. Abrí la puerta despacio. Ella estaba en el baño, dándose una ducha. La ropa que llevaba puesta no era la que se puso por la mañana. Ni rastro de la blusa verde. Ni de los zapatos marrones. Solo un conjunto deportivo que jamás usa para trabajar. Entré en la cocina, me serví una cerveza y me senté en silencio. No dije nada cuando salió de la ducha. No dije nada durante la cena. Pero algo dentro de mí se encendió esa noche. No rabia. Todavía no. Más bien una especie de intuición tranquila, como cuando estás a punto de enterarte de algo que no podrás desoír. Ella me preguntó cómo había ido el día. Yo le respondí que bien, que había sido un día tranquilo en el taller. Y sonreí. Porque sabía que el mío iba a ser tranquilo. Pero el suyo, no. Durante los días siguientes, la imagen de ese coche gris se me quedó grabada como si lo hubiera estado viendo cada hora. No hablé con nadie sobre ello. No hice comentarios pasivo-agresivos ni empecé a revisar cosas. Simplemente observé. Me levantaba temprano, como siempre, y salía al taller con normalidad. Volvía a casa al mediodía, comía con ella si estaba, y luego volvía a trabajar hasta las 8. Nuestra rutina no cambió ni un milímetro. Pero yo sí cambié por dentro. Empecé a mirar todo con otros ojos. No con paranoia, sino con precisión. Como alguien que intuye que algo está mal, pero necesita pruebas antes de abrir la boca. Un viernes por la tarde, decidí no volver directamente a casa después del trabajo. Apagué las luces del taller a las 6:30 y me quedé dentro, con la persiana a medio bajar, escuchando música desde el móvil y ordenando cosas que no necesitaban ordenarse. A las 19:04, recibí un mensaje de Laura: estoy en Carrefour, ¿necesitas algo? Le dije que no, que todo bien. A las 19:39, salí del taller y caminé hasta la esquina de la calle principal. Me senté en el banco de piedra frente al local cerrado de la papelería. Desde ahí tenía una buena vista de los coches que pasaban y de la entrada del supermercado. A las 21, vi pasar el coche gris. No me acerqué, no hice ninguna locura. Solo miré. No lo conducía ella. Era un hombre. No lo vi bien, pero llevaba camisa blanca y parecía tener unos 40 y pocos. El coche se detuvo 2 calles más arriba. 5 minutos después, Laura apareció caminando por la acera. Tenía una bolsa de tela en la mano. Al llegar a casa, me saludó con normalidad, me preguntó si había cenado ya, y se metió al baño. No volvió a mencionar el supermercado ni me ofreció lo que supuestamente había comprado.
Yo tampoco pregunté. Esa noche, dormí menos de 3 horas. El sábado, después de comer, le propuse a Laura salir a tomar algo a la plaza. Me dijo que estaba cansada. Que tenía que hacer unas cosas en casa. Lo acepté sin insistir, y salí yo solo. Llamé a Sergio, un amigo de toda la vida que trabaja en una empresa de cámaras de seguridad, y le pedí un favor. No le di muchos detalles. Solo le dije que necesitaba 2 cámaras pequeñas, fáciles de ocultar, y que las necesitaba esa misma noche. Me las trajo 1 hora después, dentro de una caja de zapatos que parecía contener unas deportivas. Le agradecí sin decirle más. Esa noche, mientras Laura dormía, instalé una en la entrada del edificio y otra apuntando hacia la ventana de la cocina, que da a la calle. No me tembló el pulso. No sentí culpa. Solo necesidad. Pasaron 4 días sin novedades. Laura seguía actuando con normalidad, quizá incluso más atenta que antes. Me hablaba más, se reía de mis chistes, preparaba cenas que hacía meses no cocinaba. Yo respondía igual. No distante, pero sí contenido. No quería que notara el cambio en mí. Solo necesitaba tiempo. El jueves por la tarde, a las 20:12, mientras estaba limpiando una cadena oxidada en el taller, recibí una notificación de movimiento desde la cámara del portal. Abrí el video. No podía creer lo que veía. Laura, entrando al edificio con el mismo tipo del coche gris. Él entró con ella, sin disimulo, como si fuera la cosa más natural del mundo. No llevaban bolsas, ni mochilas, ni papeles. Solo entraron, ella apretó el botón del ascensor, y subieron. No hubo beso. No hubo caricias. Pero tampoco hubo prisa. Todo indicaba que no era la primera vez. Me quedé mirando la pantalla varios minutos, en silencio. Después revisé la segunda cámara. No mostraba mucho más, pero confirmé que, al menos, el coche estaba aparcado a media cuadra, tal como lo recordaba. Lo peor no fue verlos. Lo peor fue lo que pasó después. 40 minutos más tarde, volvió a salir él. Solo. Y Laura, 10 minutos después. Con otra ropa. Cabello recogido. Como si nada. Como si esa visita hubiese sido tan inocente como una charla entre vecinos. Esa noche no le dije nada. Me metí a la cama a su lado, como si no supiera absolutamente nada. Y así siguió todo hasta el sábado. Ese sábado, me levanté antes que ella. Fui a la cocina, preparé café y revisé los vídeos varias veces más. Quería estar seguro. Lo estaba. A las 11, me senté frente a ella en el sofá. Le dije que necesitábamos hablar. Me miró, notando que mi tono no era el habitual. Preguntó qué pasaba. Le dije que lo sabía. Que sabía del tipo del coche gris. Que lo había visto entrar con ella. Que tenía grabaciones. No grité. No lloré. Solo lo dije como quien informa de un hecho. Ella se quedó inmóvil. Durante unos segundos no dijo nada. Luego, con una voz que no le conocía, preguntó, ¿qué has visto exactamente? Le respondí lo justo. Que había visto suficiente. Que no necesitaba más. Y ahí fue cuando pasó lo más inesperado, no lo negó. No dijo que era un amigo. No dijo que venía por trabajo. No me llamó loco ni paranoico. Solo bajó la mirada y dijo, quería contártelo, pero no sabía cómo. Y en ese momento, entendí que todo lo que había sospechado era cierto. Pero lo peor no era la infidelidad. Lo peor era la facilidad con la que lo aceptaba, como si no tuviera peso, como si no entendiera lo que había roto. No pensé que me fuera a temblar tanto la mandíbula. Durante años discutimos por tonterías, por el desorden del baño o por quien bajaba la basura,
pero nunca había sentido esta presión en el pecho, este tipo de rabia que se acumula y no se va con un portazo. Ella seguía sentada delante de mí, sin llorar, sin moverse apenas, con esa cara de persona atrapada en una situación que ya no puede controlar. Cuando dijo que no sabía cómo contármelo, se me disparó el pulso. Le pregunté si era la primera vez que ese tipo entraba en casa. Ella se tomó unos segundos antes de responder, y eso fue suficiente para saber que no lo era. No, dijo finalmente, sin mirarme a los ojos, no es la primera. Me quedé en silencio, tratando de controlar el volumen de mi voz. No quería montar un espectáculo, pero tampoco estaba dispuesto a tragarme nada más. Le pregunté quién era. Me dijo que se llama Iván, que trabaja con ella en la clínica, que tiene pareja, que también está casado, que esto no es una relación seria, que es algo que se les fue de las manos. En ese momento, me reí, no porque hiciera gracia, sino porque me pareció patético. Le pregunté si se le había ido de las manos también la decisión de traerlo a nuestra casa. Me miró y no supo qué decir. Entonces, sin subir el tono, le dije que no tenía derecho a ensuciar nuestra casa, que si pensaba tener una aventura, que al menos tuviera la decencia de hacerlo lejos, que metiera a quien quisiera en un hotel, en su coche o donde fuera, pero no en el sitio donde yo como, duermo y trabajo cada día para mantenerlo. Ella empezó a ponerse nerviosa. Dijo que no me quería hacer daño, que todo empezó como una tontería, que fue una conversación en el almuerzo, luego unas copas después del trabajo y que, cuando quiso frenar, ya no supo cómo. Dijo que se sintió viva, que hacía tiempo que no se sentía deseada, que conmigo las cosas eran monótonas, que parecía que solo éramos compañeros de piso. Cuando escuché eso, me levanté de golpe. Le dije que, si tan mal estaba, podía haber hablado antes, podía haber pedido ayuda, podía haber dicho algo, pero no, eligió callarse y luego mentir, eligió esconderlo todo, sonreír en la cena, hacerme el café por la mañana y luego meterse en la cama con otro como si no pasara nada. Le pregunté si me había mentido en todo, si durante todo este tiempo me veía como un imbécil. Dijo que no, que siempre me ha querido, que lo nuestro era real, que lo de Iván fue una escapatoria, una especie de impulso estúpido. Le contesté que sus impulsos le habían costado todo. Después de eso, vino el cruce de reproches. Ella me acusó de estar ausente, de no decirle nunca cosas bonitas, de pasar más tiempo con las bicis que con ella, de no proponerle planes, de no interesarme por sus cosas. Le dije que era muy fácil usar eso como excusa, que si había un problema, se hablaba, pero que engañar no era una solución, era una elección. Una elección consciente, repetida, y sostenida durante semanas. Me dijo que entendía mi dolor, que no buscaba justificar nada, pero que tampoco iba a dejar que yo me pusiera en el papel de víctima perfecta. Le recordé que el que trajo a un amante al piso fue ella, no yo. Que el que cruzó una línea sin retorno fue ella, no yo. Que el que se bajó de un coche en mi calle y se subió al ascensor como si todo estuviera bien, fue ella, no yo. Me miró y, por primera vez, se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero ya era tarde. Le dije que necesitaba que se fuera esa misma noche. Que no podía dormir bajo el mismo techo con alguien que me había mentido con tanta naturalidad. Me pidió tiempo, dijo que no tenía a dónde ir, que necesitaba al menos unos días para organizarse. Le dije que no me importaba a dónde fuera, que hablara con una amiga, con su hermana, con quien fuera, pero que no podía seguir fingiendo normalidad. Se fue al dormitorio, empezó a meter cosas en una maleta pequeña, sin decir nada. Yo me quedé en el salón, con los brazos cruzados, mirando la televisión apagada. Escuché el sonido del cierre de la maleta, las pisadas en el pasillo, la puerta del baño abriéndose y cerrándose. No la seguí. No me moví. Cuando salió, llevaba un abrigo y la cara más apagada que le había visto en la vida. Me miró desde la entrada, como si esperara que dijera algo.
Pero yo no dije nada. Solo la miré. Abrió la puerta, salió, y la cerró sin hacer ruido. Me quedé solo. Sin rabia. Sin lágrimas. Solo con un silencio nuevo que no conocía. La mañana siguiente fue la más tranquila en semanas. Me levanté a la hora de siempre, preparé café y me senté en la mesa sin mirar el móvil. El piso estaba en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, no me molestaba. No había desayunos forzados ni preguntas falsas. Solo yo, el café, y la certeza de que ya no tenía nada que fingir. A media mañana abrí el portátil y escribí un correo a un abogado que me recomendó Sergio. Me respondió en menos de una hora. Quedamos para el lunes por la tarde. No iba a hacer ningún espectáculo ni quería que la historia se convirtiera en drama. Pero tampoco iba a dejar que se fuera de rositas. Me pasé el resto del día limpiando el taller, cosa que no hacía con calma desde hacía meses, y por la noche me senté a revisar los vídeos otra vez, no porque dudara de lo que vi, sino para decidir cómo usarlo. No pensaba subirlo a redes ni enviar nada a su jefe. Quería algo más personal. El lunes, después de ver al abogado y empezar el trámite del divorcio, fui a imprimir 3 imágenes del video. Una donde entraban al edificio, otra en el portal, y una tercera saliendo, separados, como si no tuvieran nada que ver. Las puse en un sobre y las dejé en casa de la hermana de Laura, donde sabía que se estaba quedando. No escribí nada más. Solo el sobre, su nombre, y las fotos. Al día siguiente, me llamó desde un número desconocido. No contesté. Me escribió. Me dijo que qué pretendía con eso. Le respondí que eso era lo mínimo, que le había regalado algo que no podía comprar, la dignidad de no haberla destruido públicamente. Me preguntó si pensaba hacer más. Le dije que no, que solo necesitaba que supiera que no iba a olvidar nada y que ya no le debía cuidado. Esa noche, hice algo que nunca había hecho en los 12 años de matrimonio. Fui al bar de Juan, en el centro, donde siempre había dicho que no tenía tiempo de ir. Me tomé 2 cañas solo y hablé con el camarero sobre fútbol y bicicletas. Cuando volví a casa, tenía otro mensaje de ella. Me decía que Iván había terminado con ella, que su mujer lo había descubierto, que se sentía sola, confundida, que no sabía cómo había llegado a ese punto. Me limité a leerlo sin responder. No porque me diera igual, sino porque ya no iba a entrar en ese juego. A la mañana siguiente, pedí el día libre. Llamé a un cerrajero, cambié la cerradura y avisé a la administración del edificio. Le dije que nadie más que yo podía recibir llaves. Dejé sus cosas en una bolsa grande, bien dobladas, con una nota: no vuelvas a este piso. Ya no es tu casa. La dejé en casa de su hermana también. Al mediodía, llamó por teléfono fijo. No lo había desconectado desde que lo contratamos, aunque nunca lo usábamos. Contesté por curiosidad. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me preguntó si aún quería hablar. Le dije que no. Le colgué sin gritar, sin insultar, sin hacerme el mártir. Solo terminé la llamada y desconecté el fijo. Durante los días siguientes, empecé a reorganizar la casa. Quité las fotos, cambié las sábanas, llevé al contenedor unas cajas con cosas suyas que no quería ver más. Volví al gimnasio que tenía abandonado desde hace 2 años y empecé a cocinar platos nuevos, sin necesidad de que gustaran a nadie más que a mí. Una tarde, mientras barría el balcón, la vi parada frente al edificio. No se acercó, solo me miró desde la acera. Me di cuenta y me quedé ahí, firme, sin saludar. Después de unos segundos, se fue. No volvió. Unos días después, su hermana me escribió. Me dijo que Laura estaba muy mal, que no salía de la cama, que había perdido peso, que no hablaba con nadie. Le respondí que lo sentía,
pero que eso ya no era asunto mío. Que durante meses yo también me fui apagando poco a poco y nadie preguntó nada. Me agradeció no haber hecho público el video. Me dijo que había gente que ya sospechaba cosas, pero que nadie tenía pruebas. Le respondí que no necesitaba demostrar nada a nadie, solo asegurarme de que ella no volvía a acercarse. Esa noche, dormí bien por primera vez en semanas. No soñé con ella. No soñé con nada. Solo dormí, y al despertarme, sentí una calma rara. Una calma que no había tenido nunca, ni siquiera cuando creía que todo estaba bien. La venganza no fue escandalosa, no fue cruel, ni buscó espectáculo. Fue sencilla, directa, personal. Y fue suficiente. Después de casi 3 semanas sin verla ni hablar con ella, recibí una llamada de un número desconocido mientras estaba cerrando el taller. Dudé en contestar, pero lo hice. Su voz sonó distinta, más apagada, más lenta, como si cada palabra le costara el doble. Me pidió 5 minutos, solo eso, para hablar en persona. Le pregunté qué pretendía. Me dijo que no era para arreglar nada, que ya sabía que todo estaba roto, que no iba a pedirme perdón otra vez porque ya lo había hecho mentalmente 1000 veces y no tenía sentido repetirlo. Dijo que necesitaba cerrar las cosas, no dejarlo flotando como si todo se hubiera evaporado sin explicaciones. Le dije que me parecía tarde para eso, que ya había tenido su oportunidad de explicarse y lo que eligió fue el silencio. Insistió, sin lágrimas, sin súplicas, solo con voz firme. Le respondí que podía venir al taller al día siguiente a las 8, antes de que abriera, y que tenía 10 minutos. Llegó puntual. Llevaba la misma mochila que usaba para ir al gimnasio, vestida sin maquillaje, el pelo recogido de cualquier forma. Se sentó en la silla frente al mostrador, sin apoyarse, con las manos cruzadas. Yo no me moví. No ofrecí café, no hice preguntas. Me dijo que no había vuelto a hablar con Iván, que cuando su mujer lo descubrió él simplemente desapareció. Dijo que no lo buscó, que no le importó. Me contó que después de marcharse de casa se había sentido como un fantasma, que todo le daba igual, que por primera vez se vio desde fuera y no se reconocía. Me explicó que su hermana la convenció de ir a terapia y que había ido 2 veces, sin saber bien para qué, pero que al menos ahora entendía algo que antes no quería aceptar, que había tomado decisiones cobardes y que ahora estaba pagando las consecuencias sin pedirle a nadie que se las aliviara. Le pregunté por qué lo hizo. No gritando, no acusándola. Solo quería una respuesta que no tuviera que imaginar. Ella bajó la mirada, respiró hondo, y dijo que había empezado a sentir que yo estaba cada vez más lejos, que hablábamos de cosas prácticas pero nunca de cómo nos sentíamos, que ella tampoco lo intentó, que solo dejó que pasara, hasta que alguien más la escuchó con interés. Me aclaró que no lo justificaba, que estaba contando lo que ocurrió, no lo que debería haber pasado. Le pregunté por qué lo trajo al piso. Me dijo que pensaba que nunca me enteraría, que fue una cobardía más. Le dije que esa fue la parte más sucia de todo, más que el engaño en sí, porque significaba que ya no le importaba ni el respeto mínimo. Asintió sin responder. Entonces le pregunté algo que no había querido saber hasta ese momento, pero que necesitaba escuchar. Le pregunté si alguna vez pensó dejarme por él. Tardó en contestar, pero dijo que no, que nunca pensó en irse conmigo, ni con él, ni con nadie, que solo quería una vía de escape sin tener que tomar decisiones. Me dijo que fue como dejarse arrastrar por algo que no sabía cómo parar. Yo le respondí que esa era la peor parte de todo, que ni siquiera hubo una elección clara, que todo fue una suma de cobardías encadenadas. Me miró y no discutió. Dijo que tenía razón. Le pregunté si esperaba algo de mí con esta conversación. Me dijo que no. Que no buscaba reconciliación, que no esperaba que volviéramos, que tampoco quería que la perdonara si no sentía hacerlo.
Solo quería que me quedara claro que no me odiaba, que no me había engañado por despecho, que no se acostó con otro para castigarme ni para buscar algo mejor, sino porque fue débil, porque se sintió sola y no supo enfrentar esa soledad como una adulta. Le dije que si esperaba comprensión, no la iba a tener, que si esperaba ternura, no quedaba nada de eso, que la conversación estaba bien para dejar las cosas claras pero que no cambiaba el hecho de que ya era tarde. Ella asintió. Me agradeció haberla escuchado. Se levantó sin decir adiós, sin pedir otra oportunidad, sin poner esa cara de víctima que había usado tantas veces antes. Solo se fue. Esa noche, salí a caminar sin rumbo, sin música, sin móvil. Pensé en todo lo que habíamos construido, en los años buenos, en los momentos neutros, en las pequeñas cosas que antes eran importantes y que ahora no significaban nada. Pensé en qué momento nos convertimos en extraños, cuando dejé de notar su distancia, cuando dejé de hablar con ella como alguien a quien todavía le interesaba. Me di cuenta de que la infidelidad no fue un accidente ni una locura, fue una consecuencia. No lo justificaba, pero lo entendía. Y en ese momento, no sentí rabia ni desprecio. Solo una resignación nueva. Una sensación de que no había nada más que decir. Y con eso, volví a casa, cerré la puerta, y dormí. Una semana después de nuestra última conversación, firmé el último papel del divorcio. No hubo discusiones, ni peleas por el piso, ni por las cosas materiales. Cada uno se quedó con lo suyo, y fue tan frío como necesario. Me llamó el abogado para decirme que ya estaba todo en regla y que en cuestión de días sería oficial. Colgué sin ningún tipo de emoción. Ni alivio, ni tristeza. Solo la confirmación de algo que ya se sentía terminado desde hacía tiempo. Aquella misma tarde salí del taller, compré una botella de vino, no para celebrar nada, sino porque sentí que debía marcar el cierre de etapa con algo. Me senté en el balcón, encendí un cigarro aunque llevaba meses sin fumar, y estuve allí más de una hora mirando las luces de la calle sin pensar en nada concreto. No repasé los errores, no imaginé escenarios distintos, no proyecté futuros nuevos. Solo estuve ahí, respirando en paz por primera vez. Los días siguientes fueron extrañamente sencillos. Me acostumbré a la rutina solo, a no tener que avisar a nadie si llegaba tarde, a no tener que compartir decisiones cotidianas. Ordené el piso a mi manera, cambié los muebles del salón, tiré un par de cuadros que ya no tenían sentido, y saqué una bolsa llena de cosas suyas que había olvidado. No dudé ni un segundo en deshacerme de todo. No por rabia, sino porque ya no tenían espacio en mi vida. Volví a ver a Sergio, a tomarme unas cañas con él y con unos compañeros suyos que no conocía. Empezamos a quedar los jueves por la noche. Al principio solo escuchaba, no hablaba mucho. Luego fui soltándome. Les conté mi historia sin detalles, solo lo justo. Todos se quedaron en silencio al principio, luego vino la típica frase de vaya putada. No me hacía falta más. Solo quería poder contar lo que había pasado sin sentir vergüenza ni dar explicaciones innecesarias. Una tarde de sábado, mientras arreglaba la bici de un cliente, me llegó un mensaje de un número desconocido. Era su madre. Me decía que lamentaba mucho lo que había pasado, que no lo justificaba, que solo quería decirme que yo siempre le había parecido un buen hombre y que sentía que todo terminara así. Le respondí con educación, agradeciendo sus palabras, pero dejando claro que no iba a volver a hablar del tema. Cerré el móvil y seguí trabajando. No sentí nada más allá de la confirmación de que la historia se había cerrado por todos lados. No había grietas, no había más pendientes. Una semana después, Laura pasó a buscar unas carpetas que había olvidado, y aunque me pidió que las dejara con su hermana, coincidimos por casualidad en la entrada del edificio. Nos saludamos con un gesto. Nada más. Se quedó parada unos segundos, como esperando algo, pero no dije nada.
Subí sin mirar atrás. Al cerrar la puerta, me di cuenta de que ya no tenía nada que decirle. No porque la odiara, sino porque ya no me provocaba absolutamente nada. Ni nostalgia, ni rabia, ni siquiera pena. Era como ver a una excompañera de trabajo con la que ya no compartes nada. Con el tiempo, empecé a mirar hacia adelante sin presión. No hice ninguna lista de propósitos ni me propuse reconstruirme. Solo seguí. Empecé a dormir mejor, a comer mejor, a disfrutar más del silencio. Me apunté a clases de cocina en un centro cultural del barrio, no para conocer gente, sino porque siempre cocinaba lo mismo y quería aprender a variar. Conocí a varias personas ahí, la mayoría mayores que yo, con historias muy distintas. Una de ellas, Carmen, una mujer separada hace años, me dijo una frase que se me quedó grabada: cuando ya no necesitas entender lo que pasó, es que estás del otro lado. En ese momento, supe que había cruzado esa línea sin darme cuenta. Ya no buscaba explicaciones, no necesitaba entender cada gesto de Laura, ni imaginar si ella se arrepentía, ni esperar justicia emocional. Simplemente, ya no era parte de mi vida. La última vez que hablé de ella fue una noche en el taller con un cliente que también estaba pasando por algo parecido. Me preguntó si algún día se superaba eso, si se dejaba de pensar en la traición. Le dije que no se trata de olvidar ni de superar, sino de acostumbrarse a la nueva versión de uno mismo. Que no vuelve la vida de antes, que no se recupera lo perdido, pero que tampoco hace falta. Que uno no necesita volver a ser el mismo para estar bien. Solo necesita estar bien siendo otro. Me miró como si le hubiera dado la respuesta que llevaba semanas buscando. No dije nada más. Solo le entregué la bicicleta y nos despedimos. Hoy, al escribir esto, no siento que haya aprendido una lección grandiosa, ni que haya descubierto verdades profundas sobre la vida o el amor. Solo sé que hay cosas que se rompen y no se arreglan, que hay personas que cruzan una línea y ya no pueden volver. Lo importante no es si uno los perdona o no. Lo importante es saber cuando ya no hace falta seguir sosteniendo algo que se cayó por su propio peso. Y yo lo solté. Y desde entonces, camino más ligero.